Informativo NTR con Alberto García Zarubi. Para hablar sobre este llamado que hacen por lo menos una decena de organismos que están preocupados por la infancia mexicana, le agradezco muchísimo a Aranzazú Alonso, coordinadora general del Pacto por la Primera Infancia, que esté con nosotros dialogando en esta segunda emisión de Informativo NTR. ¿Cómo está, Aranzazú? Muy buena tarde. Muy buena tarde. Muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar, como bien dices, de este tema tan fundamental que es el regreso a clase seguro y la urgencia de un cambio en la decisión del gobierno federal de vacunar a las niñas y niños menores de 15 años para poder tener una de las condiciones necesarias para regresar a las aulas de manera segura. Todos los martes en la conferencia de prensa mañanera dedicada al pulso de la salud, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dice que apenas el 0.2% de las escuelas han registrado contagios, algo que suena poco creíble debido al número de contagios a nivel nacional, donde en una casa esté contagiado un adulto, lo más seguro es que toda la familia esté contagiada. Entonces eso no quita a los niños de ser inmune, a las niñas, a los adolescentes de contagiarse, y no los estamos protegiendo a la hora de convivir en una aula, en un recreo o en la calle, en el transporte público que los llevan hacia la escuela. De ahí que ustedes estén haciendo este llamado, Aranzazú. Absolutamente, se ha creado este mito, ¿no?, de que las niñas y niños no están en riesgo de contraer la enfermedad o de que ésta asuma una función grave, pero déjame darte algunos datos de la propia Secretaría de Salud. Solo en lo que va de este año 2022 se han registrado más de 75,000 casos nuevos y reconocidos, reconociendo que hay un gran subregistro, pero hay reconocidos 75,000 casos nuevos por COVID en menores de 18 años. Esto significa que tan solo en estas últimas 5 semanas se ha presentado el 24% del total de los casos reconocidos desde que irrumpió la pandemia hace casi 2 años. Claramente vemos una aceleración en los contagios en población menores de 18 años. Y un dato más doloroso aún, en lo que va de este año se han registrado 114 defunciones por COVID en menores de 18 años, lo que representa que tan solo en los primeros 37 días del año se contabilizaron el 10% del total de defunciones desde el inicio de la pandemia. Necesitamos reconsiderar esa decisión, ese es el llamado que hacemos desde la sociedad civil. Las niñas, niños y adolescentes tienen el mismo derecho a la salud que tienen las personas adultas. Es indispensable que se reconsidere esta decisión y que se compren los biológicos que se necesitan y se organizan las jornadas de vacunación necesarias. No hay razón para no hacerlo. Cada vez más países en todo el mundo han iniciado la inmunización para niños mayores de 2 años, de 3 años, de 5 años. Ahí tenemos Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela, Perú, Paraguay, Panamá, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Uruguay, Canadá y Estados Unidos, solo por mencionar nuestro continente. Por lo tanto, creemos que no hay argumento alguno para persistir en esta política de excluir de la vacunación a los menores de 15 años, mucho más si queremos que regresen a las escuelas de manera segura, pero más allá de eso, porque es su derecho. Tienen exactamente el mismo derecho a la salud y a la vacunación que las personas adultas. Sí, claro, no tendría que haber ningún tipo de discriminación y sobre todo, como nos está informando Aranzazú, hay ya cifras de fallecimientos que, si bien pudieran ser explicados por muchos motivos, pues sí ponen en alerta a los padres de familia. Y todavía, yo lo platico porque soy padre de familia, en los círculos de los tutores, de quienes son los encargados de los niños, está ese miedo a que los niños se pudieran contagiar y no hay un mensaje que dé la tranquilidad por parte de las autoridades, cuando nuestro vecino del norte, si bien no podemos comparar las economías, pues ya se ha vacunado a los niños desde hace muchísimo tiempo, con esta vacuna Pfizer que está comprobada por las autoridades de salud que no afecta a la infancia. Es increíble que todavía no se piense en los niños. Hace todavía 2 semanas las autoridades de salud decían no van a entrar los niños al Plan Nacional de Vacunación, y la opción que les están dejando, Aranzazú, es interponer un amparo, pero pues no hay capacidad para que todos los padres de familia pongan un amparo para tener esta vacunación, ¿no? Por supuesto, ¿por qué tenemos que judicializar el derecho a la salud? Las niñas y niños, de acuerdo a los tratados internacionales, a la Constitución, a la Ley General de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, no solo tienen los mismos derechos que los adultos, sino que tienen una cosa que se llama derecho de prioridad. Entonces, en alusión, digamos, a estos principios y a lo que está en nuestras leyes, ya no hay argumento alguno para excluirlos de este beneficio. Las vacunas ya están aprobadas, ¿no? Estamos viendo
que esta variante parece ser más contagiosa a nivel comunitario y que está afectando más a las poblaciones infantiles. ¿Por qué no incluirlo ya dentro del plan de vacunación? ¿No? Ya se avanzó bastante en la vacunación a personas adultas y otros grupos vulnerables. Ya no se sostienen los argumentos de exclusión, ¿no? Nuestro llamado enérgico es: se tiene que cambiar la política, se tiene que hacer una reconsideración e incluir la brevedad a los menores de 15 años en esta política. Es su derecho, está en nuestras leyes. Ya no hay argumentos que sostengan la exclusión y la discriminación. Nuestro llamado es a reconsiderar, a comprar los biológicos y a organizar las campañas de vacunación a la brevedad. Son ya organizaciones que siempre han estado muy preocupadas por la infancia en nuestro país, Aranzazú, y que tienen un poder importante dentro de los padres de familia y entre la sociedad. ¿Cómo poder obligar? Y hablo de este término de obligar al gobierno, porque pues ha sido renuente a hacerlo, pero ¿qué mecanismo se puede hacer para que el gobierno ya decida de una vez por todas vacunar a los niños? Porque esto, según lo que ellos mismos han dicho, no afectaría ni siquiera el número de vacunas que tiene en stock el gobierno federal. Por supuesto, como ya has mencionado, ahí está la vía de los amparos, pero como dices, no es una vía que está al acceso de todas las madres y padres del país, ¿no? Estamos haciendo este llamado desde los medios de comunicación, estas organizaciones que estamos en contacto con distintos grupos, con distintas poblaciones que entendemos, ¿no?, la necesidad y la preocupación de madres y padres de familia. Hay una petición abierta también en redes sociales, está publicada en las redes sociales de las organizaciones que lanzamos este comunicado. Invitamos a papás y mamás, ¿no?, a suscribir este posicionamiento, esta petición, para que quede claro a las autoridades que hay una demanda insatisfecha, que hay una preocupación, que hay una inconformidad perfectamente fundada y motivada por parte de millones de madres y de padres, ¿no? Ellos tampoco entienden por qué sus hijos e hijas deberían ser excluidos del derecho que tienen a la salud, del derecho que tienen a ser vacunados, máximo que queremos que se incorporen a la escuela lo antes posible a recuperar los aprendizajes que han perdido, ¿no? O sea, necesitamos hacer que nuestra voz se escuche, que se entienda que hay una preocupación, que se reconozca que es derecho de las niñas y niños, e insistir a los tomadores de decisiones en todos los ámbitos de gobierno sobre que estamos exigiendo el derecho de nuestros hijos e hijas a ser vacunados. No hay pretextos en cuanto a posibles implicaciones. Ahí están las autorizaciones de las autoridades sanitarias a nivel mundial. Urge que se incorporen. Hay que alzar la voz por todos los mecanismos que tengamos a la mano. Porque ya no es opción, Aranzazú Alonso, ya no es opción no mandar a los niños a la escuela. Ustedes mismos, junto con Mexicanos Primero y otras organizaciones como Save the Children, han probado que no es normal que los niños estén en sus casas encerrados tomando las clases. Es urgente que los niños, las niñas y los adolescentes vayan a las aulas para tener una correcta educación, ¿no? Absolutamente, las afectaciones a la salud mental, no solo la pérdida de aprendizaje, son enormes, ¿no? Las niñas y niños necesitan estar involucrados en estos procesos de socialización, ¿no? Necesitamos restablecer ese orden en las familias. Además, es importante decir que estar fuera de las aulas, a quienes más afecta es a las poblaciones más pobres, ¿no?, que son las que tienen menos acceso a medios de comunicación electrónicos que se requieren y llegan a ser indispensables para poder estar aprendiendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que como país estamos perdiendo un montón de aprendizajes, pero además las brechas entre nosotros se están haciendo más grandes. Entonces, en el marco de una lucha, digamos, por construir una sociedad de derechos para niñas y niños, donde las niñas y los adolescentes ejerzan su derecho a aprender y su derecho a la salud, donde vayamos cortando las brechas de desigualdad que nos separan, donde querramos darle a todas las niñas y niños la oportunidad de acceder a su máximo potencial, pues necesitamos garantizar tanto su derecho a la salud y el acceso a vacunas, como su derecho a una educación, ¿no?, una educación de excelencia, y eso significa regresar a las aulas a la brevedad, de la forma más segura posible, ¿no? Hay muchísimas cosas que se tienen que hacer, pero en este momento nuestro llamado está en esta dimensión de la salud, que es tan importante y que de verdad ya no existen argumentos para la exclusión, ¿no?, ni dudas sobre si se debe de vacunar a niñas y adolescentes, ni a lo mejor argumentos sobre prioridad de poblaciones más vulnerables. A esta altura de la pandemia, ¿no?, todos esos argumentos han sido superados. Niñas y niños tienen derecho a ser vacunados y eso es lo que estamos exigiendo,
que se cambie la política, que se modifique la política y que se incorpore a la brevedad a niñas y niños mayores de 5 años a los esquemas de vacunación. Pronto, dentro de poco tiempo, se aprobará también la vacunación para menores de 5 años, ahí estaremos alzando la voz para incluirlos, pero al menos de momento a los mayores de 5 años. Ya por último, Aranzazú Alonso, coordinadora general del Pacto por la Primera Infancia, invitarte para más adelante hablar sobre las afectaciones de esta pandemia en la educación, pero a modo de un avance, qué tanto daño se tuvo o se hizo entre las nuevas generaciones, que podamos estar lamentando más adelante y esforzándonos para resolver quizá las carencias que una educación en casa va a traer en la formación de las siguientes generaciones. Por supuesto que sí, con mucho gusto más adelante lo abordamos con mayor profundidad, pero hay organismos internacionales que hablan casi de una generación perdida, ¿no? O sea, estamos a más de 2 años de estar fuera de las aulas. Imaginemos lo que eso supone en términos del aprendizaje. ¿Cómo vamos a recuperar esos aprendizajes? Es una pregunta que amerita pues una buena conversación y una buena reflexión, pero lo que necesitamos ahorita en este momento urgente es generar las condiciones para regresar a las aulas, para que padres, madres y cuidadores se sientan tranquilos de mandar a sus hijos e hijas a la escuela, y también pues para eso, como decíamos, es fundamental revisar, entre otras, esta política de vacunación. Exacto, es fundamental que ya se vacune a las niñas, niños y adolescentes, petición que también nos sumamos con ustedes porque es fundamental proteger a nuestras nuevas generaciones. Por lo pronto, Aranzazú Alonso, coordinadora general del Pacto por la Primera Infancia, le agradecemos muchísimo esta plática con la segunda emisión de Informativo NTR. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí está un llamado urgente para la vacunación de niñas, niños y adolescentes. Yo sigo sin entender por qué no se les vacuna. O sea, ¿cuál es el daño que le pueda dar a un gobierno? Entendía que al principio no había vacunas y en todo el mundo así se hacía, ¿no? Pero ya año y medio después que las vacunas aparecieron por primera vez en Estados Unidos y en Europa, donde México presume tener más de 200 millones de dosis, pues tendría que estar incluidos los niños, las niñas y los adolescentes, y no, como dice Aranzazú Alonso, judicializar la vacunación. Quien tenga algo de recursos, pues poder tener un amparo y que se le vacune a su hijo. Esto no puede ser, no se puede exigir un derecho que constitucionalmente está acreditado como es el derecho a la salud a través de un juez. No puede ser esto. Y el gobierno mexicano sí está cayendo en negligencia por todos los niños, sean pocos o sean muchos, con que sea uno solo que haya muerto por COVID-19 y se haya tenido el instrumento y la posibilidad de protegerlo y no se hizo, ya se cayó en un delito. Sigue a Alberto García Zarubi en Twitter, @AGZarubi. Opina, comparte, participa. Interactúa con nosotros.